Hola con todos, bienvenidos a su programa Cristotelos. Mi nombre es Diego Herrera y es un gusto de estar aquí con ustedes para empezar una nueva serie de estudios en la área de teología. Y no hay nada más básico, más fundamental que estudiar la doctrina de Dios. Cuando hablamos de teología, a veces encontramos reacciones en las personas tales como, a mí no me interesa la teología, a mí dame Biblia. Ahora, aunque este tipo de pensamiento muchas de las veces está motivado por un deseo honesto de basar la vida cristiana no tan solo en conceptos filosóficos, sino en la palabra misma de Dios. Y aunque, como les digo, este puede ser un tipo de motivación correcta, al final muestra ser errónea, puesto que desde el momento mismo que una persona empieza a hablar acerca de Dios, está haciendo teología. Es por esto que el autor, el teólogo R.C. Sproul, ha escrito un libro titulado Todos somos teólogos, en el cual nos ayuda a reconocer la verdad que todos hacemos teología, e incluso los no cristianos, puesto que todos tenemos opiniones acerca de Dios. Así que la pregunta no es tanto si es que somos teólogos, sino la pregunta es ¿qué clase de teólogos vamos a ser? ¿Vamos a ser buenos o malos teólogos? Así que con esto quiero animarte a que consideres la teología. En realidad, déjame decirte que no tienes opción, porque los cristianos estamos llamados a conocer a Dios. Este es uno de nuestros objetivos. Jesús mismo lo señala en el capítulo 17 de Juan, donde él afirma que la revelación, que la vida eterna es que conozcan al Dios verdadero y a Jesucristo a quien el Dios verdadero ha enviado. Aquí vemos que el conocimiento de Dios es fundamental para la salvación. Nótese que en este versículo Jesús habla acerca de conocer al Dios verdadero. Y esto se puede decir que es el objetivo de esta serie de estudios. Nosotros queremos conocer al Dios verdadero que la Biblia revela, ya que si creemos en las palabras de Jesús, muestra que nuestra salvación depende de ello, depende de conocer al Dios verdadero. Así que esto nos lleva a nuestra primera pregunta. ¿Dónde empezamos? ¿Cómo podemos conocer a Dios? Ahora, para explicar esto es bueno utilizar una analogía, la analogía de conocer a una persona. Si tú realmente quieres conocer a alguien, vas a tratar de entablar algún tipo de comunicación con esa persona. Vas a querer tener contacto de cualquier forma que sea. Puede ser de forma escrita o también de forma oral. Tú puedes escribirle cartas o puedes incluso ir a hablar con la persona. Ahora, el éxito de que tú llegues a conocer a esta persona depende de la comunicación, depende si la otra persona está dispuesta a darse a conocer. Y esto es lo mismo con Dios. Nadie puede llegar a conocer a Dios y tener una relación con Él sin que Él esté dispuesto a revelarse. En otras palabras, la única forma, la única razón por la que nosotros podemos tener una comunión con Dios es porque Él mismo ha querido revelarse, Él mismo se ha revelado. Ahora, en cuanto a la revelación de Dios, podemos decir que es de dos tipos. Tenemos la revelación general y la revelación específica. La revelación general es la que Dios lo ha dado a todas las personas. Y esto lo vemos claramente en el capítulo 1 del libro de Romanos, en los versículos 19 al 20, donde dice lo siguiente. Dice, versículo 19. ¿Me explico? Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, puesto que Él mismo se lo ha revelado, porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Estos versículos vemos que claramente enseñan que Dios se ha revelado a todo ser humano y que por lo tanto nadie tiene excusa de decir que no sabían que existe un Dios. La creación misma testifica que hay un Dios poderoso, un Dios eterno que es capaz de crear belleza, de crear complejidad. Por lo tanto, en la naturaleza podemos conocer a Dios. Sin embargo, este conocimiento es limitado. Este conocimiento no nos lleva más allá de la verdad de la existencia de un Dios, pero no nos dice qué Dios.
Afortunadamente, Dios no nos ha dejado tan solo con esta revelación general, sino que también nos ha dado una revelación específica. En el libro de Hebreos, en el capítulo 1, el versículo 1, dice lo siguiente: Dios muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de profetas. Amigos, ¿recuerdan mi ilustración que mencioné al principio? Dijimos que para poder conocer a alguien es esencial que la otra persona esté dispuesta a darse a conocer. Pero este no es el único elemento necesario. Es necesaria una comunicación. Me explico. Si nosotros queremos tener una amistad con una persona y incluso esa persona también tiene el deseo de entablar una relación con nosotros, aún nosotros debemos de tener algo más, debemos de tener un medio de comunicación, debemos de tener el mismo medio de comunicación. En otras palabras, debemos de hablar el mismo idioma. Es decir, que si yo quisiese conocer al presidente de Rusia, por así decirlo, sería necesario que yo hable ruso o que el presidente de Rusia hable español, o que por lo menos exista entre nosotros alguien que traduzca, es decir, un traductor, que permita que nosotros podamos entendernos, porque caso contrario sería imposible tener comunicación y por lo tanto sería imposible llegar a conocer a la otra persona. De la misma manera sucede con Dios. Obviamente existe una diferencia abismal, una diferencia enorme entre Dios y nosotros, entre el Creador y las criaturas. Nosotros no estamos al mismo nivel de Dios, nosotros no podemos tener una comunicación con Dios a no ser que Él se comunique con nosotros de una forma en que nosotros seres limitados lo podamos entender. Y es ahí donde el versículo de Hebreos llega a hacer luz, porque dice que Dios se ha manifestado a través de los profetas, es decir, a través de seres humanos, de una manera en que los seres humanos puedan entender. Y esto lo vemos claramente a lo largo de toda la Escritura. Es Dios quien siempre toma la iniciativa, bajando para comunicarse con el ser humano. Eso lo podemos ver desde el jardín del Edén, donde Dios baja para hablar con Adán y Eva, de la misma manera que Dios habla con los patriarcas, con Abraham, Isaac, Jacob, Moisés. Dios con los profetas, o a través de los profetas, perdón, se comunica con el pueblo de Israel. El punto de todo esto que estoy diciendo es que Dios, al momento de bajar para comunicarse con los seres humanos, no es tanto el hecho de que Dios vive en el cielo y que nosotros vivamos en la tierra y que Él tenga que descender físicamente del cielo a la tierra para poder comunicarse con los seres humanos, ya que la Biblia dice que aún los cielos de los cielos no pueden contener a Dios, es decir, que Dios está en todas partes. A lo que me refiero con esta palabra de Dios bajando para comunicarse con los seres humanos es la manera en cómo Dios se comunica. Dios lo hace de una manera simple, por así decirlo, para que nosotros lo podamos entender. Así como cuando nosotros hablamos con niños, no podemos hablar con niños de la misma manera que hablamos con adultos. La manera en que nosotros hablamos debe de ser más simple para que los niños nos entiendan. Es de la misma manera como Dios se comunica con nosotros. Dios lo hace de una manera en que nosotros lo podamos entender. Dios se ha comunicado en lenguaje humano. Ahora, este patrón de Dios bajando para darse a conocer llega a su plenitud en Jesús, ya que el Evangelio de Juan da testimonio de la llegada de la luz al mundo. El Verbo se hizo hombre, es decir, la encarnación de Dios, la segunda persona de la Trinidad que es Jesús. Nuevamente, en el capítulo 1 del libro de Hebreos leemos lo siguiente. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es. Amigos, este pasaje de Hebreos deja claro que Jesús es la revelación total, la revelación perfecta de Dios. Y eso lo vemos claramente desarrollado en el Evangelio de Juan. En el capítulo 1, en el versículo 18 de Juan, leemos lo siguiente. A Dios nadie lo ha visto nunca, el Hijo unigénito,
que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Esta realidad de Jesús dando a conocer al Padre se lo ve claramente en el Evangelio de Juan, porque Jesús repetidamente afirma que las palabras que él comunica no son de él, sino que son del Padre, es decir, Jesús dando a conocer a Dios. Y es por eso que nosotros podemos entender la afirmación de Jesús en el capítulo 14, en el versículo 6, donde Él dice que Él es el camino, la verdad y la vida y que nadie llega al Padre sino por Él. Con todo esto, vemos que la función de Jesús en la tierra es la de dar a conocer al Padre, dar a conocer a Dios. Es decir, que Jesús es la revelación perfecta de Dios y esta revelación se encuentra en la Biblia. Jesús aseguró que seguirá revelando al Padre a sus discípulos aun cuando Él ya regresaba al Padre. Y esto lo haría a través del Espíritu Santo, que Él lo presenta como el otro consolador, quien les recordaría a los discípulos todo lo que Jesús ya les había enseñado y les haría entender todas las cosas. Y estas cosas están plasmadas, están escritas en la Biblia. Toda la revelación de Jesús que le dio a sus apóstoles, ahora nosotros lo tenemos en la Biblia. Tenemos la revelación de Dios hecha a los profetas y tenemos la revelación de Dios en Jesús transmitida por los apóstoles. Entonces, con todo esto podemos decir como conclusión que la Biblia es la única forma en que nosotros podemos llegar a conocer a Dios, ya que la Biblia es la autorrevelación de Dios. Por lo tanto, amigos, lo que hemos visto el día de hoy es que para poder conocer al Dios verdadero, al Dios de la Biblia, debemos recurrir a su revelación. Dios desea ser conocido, por lo tanto, Él mismo provee el medio por el cual nosotros, los seres humanos, su creación, podemos llegar a conocerlo. Y esto nos dice que Dios no tan solo provee el medio para conocerlo, sino que también establece los límites para hacerlo. Nosotros no podemos conocer a Dios fuera de la revelación que Él mismo ya nos ha dado, ya nos ha provisto. Por lo tanto, para poder conocer a Dios debemos obligadamente referirnos a su revelación. Y eso haremos en esta serie. Nosotros basaremos el estudio del conocimiento de Dios únicamente en la Biblia, que es la palabra de Dios. Y amigos, aquí llegamos al final de nuestra primera lección. Mi nombre es Diego Herrera y les agradezco por su compañía y les invito a que me sigas acompañando en las próximas lecciones de esta serie del conocimiento del Dios de la Biblia. Saludos.